Buenas tardes. Antes de entrar al tema, les platico un poco de mí, para que sepan quién está parado por acá. Voy a estar acá abajo porque soy medio nerviosito, entonces si no camino como que siento que me estoy deteniendo. Yo tengo la fortuna de que hace aproximadamente 35 años, una cosa así, entendí que mi paso por este planeta tenía que ver con un tema de impacto y empecé a hacer cosas de voluntariado con amigos, que poco a poco con el paso del tiempo fue cambiando y acabamos creando una organización hace aproximadamente 20, que fue la primera escuela en línea en el mundo, según nos dicen algunas personas, enfocada en entrenar a gente de base de pirámide de tecnologías de información para que se convirtieran en empresarios. En ese entonces la palabra emprendedor todavía no existía. Y aquello fue cambiando y con el paso de los años lo que estamos haciendo hoy es básicamente trabajar en Asia, en América y en Europa, con gente del sector científico sobre todo, o del sector activista, para tratar de ayudarlos a que de manera más rápida generen mayor impacto y cambien al mundo de mejor manera. El propósito, el fin último de las organizaciones en las que yo colaboro, básicamente está apalancado en temas de sustentabilidad y capilaridad social, y las dos herramientas que hemos encontrado es empoderamiento. Entonces trabajamos con gente muy inteligente, con mucho corazón, que quiere cambiar las cosas. Entonces por eso estoy tan emocionado de estar con ustedes, porque entiendo que andamos básicamente a grupo a esas gentes. Hoy vamos a estar platicando de la propuesta de valor, que es un término muy familiar para cuestiones de lo que le llaman modelos de negocio, que básicamente son metodologías y herramientas que tienen que ver con cómo hago planeación estratégica para mi organización. Es una forma, un término relativamente sofisticado para decir qué es lo que yo le estoy aportando a la gente con la que estoy colaborando, llámese cliente, beneficiario, tomador de decisión, actor clave. Y aunque es una palabra relativamente simple y muy manejable, últimamente, desde hace tal vez 2 o 3 años, todo el mundo habla de las propuestas de valor. Es el nuevo nombre de lo de valor agregado que decíamos hace algunos años. Nadie en el fondo realmente entiende lo que quiere decir propuesta de valor, porque estamos muy enfocados en temas de comunicación y de mercadotecnia. Y porque a veces lo más difícil es entender quién está del otro lado y a quién le estoy dando ese valor. En las reuniones típicas de planeación estratégica, lo que se acaba haciendo es pensando en el servicio o en el producto. Y normalmente lo que acaba pasando es que al cliente lo dejamos hasta el final de la conversación. Y ese es el problema estereotípico, porque la conversación de propuesta de valor tiene que empezar con el cliente. Me voy a ejemplos. Este dato a mí se me hace escalofriante. 99.7% de todas las ideas documentadas fracasan. Esto no aplica solamente al tema de las startups, aplica absolutamente a todo. ¿Por qué fracasan? Por una serie de cuestiones. De entrada, acabas construyendo a alguien que a nadie le importa. ¿Por qué acaba pasando eso normalmente? Pues porque yo tuve una súper idea y me senté con otros amigos que me dieron el avión o me echaron a andar, pero nunca se me ocurrió ir a preguntarle a la persona a la que yo le quería resolver una necesidad si realmente tenía esa necesidad y si realmente quería esa solución. Y de ahí vienen otras cosas que tienen que ver con lo mismo. La falta de foco normalmente está relacionada a la desesperación, porque lo que yo quería hacer no me está funcionando. La cuota de gremio, las membresías que yo tengo que vender, pues no traigo los números que había prometido a mi consejo. Me dijeron pues el mismo crecimiento del año pasado. Necesitamos crecer el impacto en Occidente, o tenemos que ver qué hacemos en la zona sur-sureste. Y no acabo de entender cuál es la necesidad de la gente a la que estoy tratando de traer a la organización. Entonces ese es el punto de partida importante. ¿Qué necesitamos hacer? Entender cuál es esa necesidad o problema que tiene mi cliente, entendiendo por cliente la persona a la que le estoy resolviendo algo. Si soy una organización, por ejemplo, de la sociedad civil que está buscando temas de impacto, cliente me va a aplicar al beneficiario, pero me va a aplicar, por ejemplo, también a quien me está dando la donación o el presupuesto. Si soy una organización de gremio, a la gente que aglutino.
La pregunta importante es, ¿qué les estoy dando a ellos que realmente ellos necesitan? No es que me gustaría a mí. Y ese es el proceso que vamos a estar haciendo hoy. Una de las razones por las cuales pedí que se sentaran por sectores es porque necesito que traten de practicar esto desde ahorita. Y acabando el taller del día de hoy les voy a dejar tarea y les vamos a dar herramientas y demás para que lo sigan haciendo. Lo que vamos a hacer ahorita es una probadita. ¿Por qué es importante que lo hagamos en formato de taller? Porque este no es un ejercicio académico. Tampoco es un tema que se lo avientas a la gente que te ayuda con temas de comunicación y mercadotecnia. El cuate que inventa todo este rollo, un señor muy importante que se llama Steve Blank, de estos típicos íconos de San Francisco, este señor con el que nos persinamos los emprendedores todas las noches. Él lo que dice es que el equipo de fundadores de una startup tiene que ser el equipo que desarrolla la propuesta de valor. Y hace mucha lógica. ¿Por qué? Porque tiene que ser la gente que esté empujando a la organización, la que entienda perfectamente el mercado. Si no entiendes a tu cliente, es imposible que le puedas entregar algo que realmente le funcione. Y lo que normalmente pasa con el ser humano es que está todo el tiempo pensando en alternativas y en soluciones y en ideas. Y se nos olvida el paso previo, que es entender para qué quiero esa idea. ¿De dónde sale la necesidad? ¿Qué es lo que voy a resolver con eso? ¿Hay un dolor importante que tengo que resolver? ¿Hay alguna necesidad que le quite el sueño a mi cliente o no? A lo mejor no es un tema de problemática, a lo mejor están buscando una ganancia adicional. ¿Qué tan importante? Y en el momento en el que yo logro acotar perfectamente bien eso, en ese momento entonces ya puedo dar ese segundo paso, que es empezar a pensar en esas propuestas de valor. ¿Cuáles son esos beneficios que yo le voy a estar entregando a mi cliente que le van a ser relevantes? El típico problema de organizaciones como las de ustedes es que normalmente son pequeñas y no tienen suficiente presupuesto. Eso me imagino que es queja generalizada. Si yo soy una empresa grandototota, que tengo un presupuesto grandototote, ahí, en términos, por ejemplo, mercadológicos, yo puedo hablar de esto que han oído seguramente, de necesidades creadas. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque puedo hablarle a Televisa y contratar un presupuesto brutal de televisión. Y es parte de mi presupuesto, de mi P&L, y va a tener algún retorno de inversión. Y entonces voy con el equipo X, para no meterme aquí en camisa de 11 varas, y compro la parte de adelante de la playera. Y va a haber un retorno de inversión. Ustedes no pueden hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? Que necesitan ser lo más ingeniosos posibles para poder jalar a la gente que tienen que jalar y empezar a apoyar a la gente que tienen que apoyar. Y la mejor manera de hacerlo es el famoso word of mouth. Y la única manera en la que uno logra word of mouth es realmente resolviendo una necesidad. Si yo soy tan asertivo que logro identificar la necesidad y por lo tanto proponer una solución que realmente resuelve bien esa necesidad, se va a correr la voz. Porque esa persona que tenía la necesidad, a la que yo le resolví esa necesidad bien, rápido, barato o lo que sea, le viera a contar a sus amigos de mi solución, de mi producto, de mi servicio. Y entonces ya no tengo que contratar a Televisa. Se va a correr la voz solita. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer. ¿Qué tenemos que hacer con el descubrimiento del cliente? Tenemos que ir a identificar perfectamente bien cuál es la persona a la que yo voy a estar ayudando y entonces, por lo tanto, entender qué problemáticas tiene, qué necesidades tiene, cuáles son las tareas que tiene que hacer, qué le quita el sueño, qué alternativas de solución tiene. Y si yo logro mapear todo eso, voy a poder entender perfectamente bien en dónde estoy parado y mi siguiente paso va a ser entonces proponer una solución. Y la propuesta de solución va a ser muy fácil. Entendiendo la capacidad que yo tengo, puedo entender si puedo proponer una alternativa o no. Si la respuesta es no, pues ahí se acabó la historia, tan simple como eso. Si la respuesta es sí, ahí es cuando empiezo entonces a pensar en cómo voy a materializar en un producto o en un servicio esa propuesta de valor. Cómo lo voy a empaquetar y cómo lo voy a entregar de manera tal que mi cliente
sienta que lo estoy haciendo mejor que las alternativas que tiene hoy por hoy. Y eso es lo importante. ¿Qué pasa si no escuchas a tus clientes? ¿Conocen este producto? Es una historia espectacular. Unos cuates que desarrollan una tecnología increíble, contratan a un grupo de consultores para que les ayuden a armar el proceso y salen a buscar fondos de inversión. Esto es lo que pasó. En 2001 levantaron $100 millones. El consultor les dijo que iban a vender 10,000 unidades por semana. Todo el proceso del armado de la empresa se enfocó en cómo le vamos a hacer, imagínate el tamaño de la bronca, para producir por lo menos 10,000 de estas cosas a la semana. Salieron a mercado. En los primeros 2 años vendieron 6,000. Imagínense qué historia, ¿no? Trágico. De 2001 a 2006 habían vendido lo que proyectaban para las primeras 3 semanas de ventas. No sé si los han visto últimamente, pero normalmente salen en películas de policías de centro comercial o por ahí en algún lugar turístico. Un fulanito con chaleco y atrás otros 3 que se ven turistas lejos, ¿no? ¿Qué fue lo que no hicieron estos compadres? Salirle a preguntar a la gente que iba a comprar el aparatito si realmente está tan cañón caminar que te ibas a invertir 10 a 30 mil dólares en una cosa de estas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hoy vamos a estar platicando de distintas cosas que podemos hacer en el respirador para implementarlo de aquí a la hora de la comida, y se me van a quedar con la tarea de luego ir a preguntarle a sus clientes si eso que escribieron aquí, que trabajaron aquí con su mesa, realmente funciona o no funciona. ¿Sale? Entonces, descubrimiento de cliente, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues ser diferentes, eso es lo más importante. Porque la parte importante es entender que si tú no estás generando ese valor, entonces no vas a lograr que la gente llegue contigo, tú vas a tener que ir con ellos. Y otra vez, por tamaños, por capacidades, es mucho más fácil ir tú a donde está el cliente, es tú desarrollar una cosa que atraiga al cliente, que dedicarle energía y recurso a tú ir a buscar al cliente. Una de las estrategias más exitosas en marketing, por ejemplo, la estableció Citigroup. Citigroup, a diferencia de Banamex, es un banco chiquititito. En Banamex hace algunos años era una cosa gigantesca, ¿no? Aquí en México. En todos los demás países era un banco de nicho, era el equivalente a un banco del Magí o un banco Mifel o algo así. Y lo que hicieron estos cuates fue desarrollar una estrategia que en inglés era estar donde los clientes están. Ubicaron esos lugares donde estaban los clientes, perfilaron perfectamente bien a los clientes y compraron solamente esos espectaculares, esos anuncios de revista, esos prompts, los puntos de venta, los BTLs y esas cosas, solamente donde estaban los clientes. En un periodo de aproximadamente 3 meses, a nivel global se hicieron levantamientos de información para ver cuál era el banco más grande nacional en distintos países de Asia, de América, de Europa. Y el resultado fue que, por mucho, Citi era el banco más grande. El dato aquí importante es que si ustedes cruzaban, por ejemplo, el número de sucursales de Citi versus los otros bancos, estos cuates no tenían ni el 10% de los demás. Cajeros, lo mismo. Banqueros, lo mismo. ¿Y eso a qué nos lleva? A entender, y aquí es donde la plática se pone todavía más compleja, que no es un tema necesariamente de necesidades, como se los dije hace rato. Es un tema más bien de percepción de necesidades. Una de las cosas que hacemos nosotros mucho es trabajar con científicos para hacer empresas de base tecnológica. El científico normalmente tiene muchos datos, basa su información en muchos papers, habla con expertos, con sus pares. Y son gente que normalmente tiene la razón y aunque no la tenga, creen que la tienen. El dato importante es que cuando se desarrollan empresas de esa naturaleza, la mayoría de esas empresas truenan. Y esas empresas truenan
Porque los científicos tienen la razón y tienen el dato, pero el mercado no está enterado de que ellos tienen la razón y tienen el dato. ¿Qué quiere decir eso? Que los mercados operan a partir de percepciones. Si yo creo que tengo la necesidad, entonces yo voy a salir a buscar la solución. Si yo no creo que tengo la necesidad, a lo mejor científicamente la podría tener, pero no necesariamente voy a salir a buscarla. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que tu servicio no me va a servir. Hemos trabajado, por ejemplo, con asociaciones de exalumnos en varias universidades. Una respuesta típica cuando se hacen las estrategias de comunicación de las sociedades de exalumnos es: tenemos que salir a comunicarles a nuestros egresados que tienen que regresar, a dar de regreso, ese giving back que tanto gusta en el sector filantrópico. Y la respuesta en muchas de las ocasiones es: ¿y yo qué voy a dar de regreso? Yo pagué colegiaturas, si tuve beca me conseguí yo mi beca, estudié, pasé mis exámenes y me titulé. Entonces, ¿dónde está el giving back? ¿Cuál es el tema? La propuesta de valor. Tú como asociación de exalumnos, ¿qué le estás ofreciendo a tu exalumno para que tenga ganas de regresar? Y es muy evidente, hay asociaciones que funcionan súper bien y hay otras que no funcionan. ¿Cuál es la diferencia? Lo que le están proponiendo al miembro de la organización. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando estás sentado en una mesa de alguna fundación corporativa tratando de entender a quién le das dinero. Es como estos libros de niños de ¿dónde está Wally? Muchas de las veces las organizaciones están pensando en que como son de cierta vertical en específico, son de medio ambiente, pues compiten contra otras de medio ambiente. Cuando son de educación, pues con otras de educación. Y el problema es totalmente diferente. El recurso público y el recurso privado para temas filantrópicos es finito. Y yo como corporativo tengo la necesidad de posicionar a mi organización lo más que se pueda con el presupuesto que me están dando de la fundación. Como director de la fundación del corporativo tal, mi bono de final de año depende de eso. ¿Y entonces eso qué implica? Pues que pongo sobre la mesa tortuga marina, niños de la calle, adultos mayores. Y la pregunta de los 64,000 es: de estos pesos que yo voy a invertir, ¿con qué genero más kilometraje a nivel reputacional? En el tema de las asociaciones de gremio funciona exactamente igual. ¿Cuál es la razón por la cual yo me voy a suscribir al colegio de arquitectos o al colegio de ingenieros o a la barra de abogados? ¿Eso a mí qué me da? Y entonces la respuesta en automático es networking, ¿no? Y la segunda es contenido. Y aquí la pregunta importante tal vez es: ¿y tú ya entendiste contra qué estás compitiendo? ¿Estás seguro o segura de que la mejor información la tienes en tu organización? No hay forma de que alguien con tu perfil de agremiado consiga esa información, o mejor aún, en otro lado. Entonces ahí es a donde nos tenemos que mover, porque tiene que haber una diferenciación clara. Hay un correo electrónico que por ahí ha circulado, a lo mejor les ha llegado a algunos de ustedes, donde viene toda esta lista de cosas que tienes que hacer, ¿no? Comer verduras, hacer ejercicio, lavarte los dientes, no sé qué, no sé cuánto, y cuando sacan la suma total del tiempo que le tienes que dedicar a eso, más o menos dice que tienes que estar haciendo actividades como 36 horas al día. Lo mismo funciona para todo lo que tiene que ver con colaboración con asociaciones como las de ustedes. Si yo me voy a sumar a una asociación de profesionales, el tiempo que le dedique a su asociación es tiempo que yo no le voy a dedicar a otras cosas. Y el tiempo es el único recurso finito, punto. El más relevante de todos. Entonces la pregunta es: ¿por qué me voy a sumar a tu organización? ¿Qué me vas a dar tú que no me va a dar otra cosa?
¿O qué me vas a dar tú que va a ser mejor que lo que tengo ahorita sobre la mesa? Y ahí es en donde trabajamos con la propuesta de valor. Les pongo un ejemplo súper tangible. Trabajamos nosotros, por ejemplo, con la Asociación Nacional de Artesanos. Ayúdenme levantando la mano. ¿Cuánto creen que cuesta una cosa de estas? ¿2,000 pesos? ¿3,000 pesos? ¿5,000 pesos? Cuesta más o menos como 7,000. ¿Cuánto creen que cuesta esto? $6,000 pesos del casco, 2,500 pesos del artesano, 8,500 pesos. ¿En cuánto creen que se vende esto? Esa es la diferenciación. Se multiplica 10 veces. Una de las pláticas que más me piden tiene que ver con temas de innovación. Y hay una creencia bastante estúpida en general en Latinoamérica de que la innovación es un tema innato. O lo tienes o no lo tienes. O naciste innovador y creativo o no. Hay una frase espectacular de uno de los diseñadores importantes de las portadas de The New Yorker que dice que los inocentes creen que el gran trabajo sale de la inspiración y no entienden que es con horas de sudor. Para hacer este tipo de cosas y para que se me ocurra hacer un casco con intervención, lo que tengo que hacer es sentarme a pensar cómo diablos voy a hacer más dinero. Esto no es un chispazo de brillantez. Todo el mundo lo puede hacer. Es una práctica. Y eso es lo que tienen que lograr ustedes. Tienen que tratar de entender cómo pueden generar una propuesta de valor que sea lo suficientemente interesante como para que multipliquen el valor 10 veces. A eso un grupo de gente de Silicon Valley le llama organizaciones exponenciales, que luego les mandaré información porque no nos da tiempo para hoy. Pero esta es la pregunta importante. ¿Por qué las personas quieren formar parte de tu organización? ¿Qué te hace diferente? Pónganse a pensar en el gremio en el que están ustedes, profesionales, ¿cuántas alternativas tiene la persona que forma parte de su organización? Seguramente hay una asociación nacional, si no es que más de una, a lo mejor hay hasta estatal, pero también están las latinoamericanas y las internacionales. Y para todas esas hay que pagar cuota. Y en todas esas me comparten contenido y en todas esas hay networking. Y entonces, ¿dónde está la diferencia? Y lo mismo aplica a temas de las organizaciones de la sociedad civil. Seguramente la parte de impacto y a donde estoy enfocado a ayudar, lo tengo muy claro, entiendo perfecto mi mercado, lo llevo haciendo algo de tiempo. ¿Con base en qué hago una estrategia de procuración de fondos que sea más eficiente? ¿Qué le voy a decir a mi beneficiario? Discurso típico de las organizaciones de la sociedad civil es que hay que construir las relaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si cayó un incauto no lo sueltes en tu vida. Y lo que te diga y cuando te cite, ahí estás 3 horas antes. Eso no es propuesta de valor. Y no estoy diciendo que no hagan eso, es parte de la chamba. Pero la pregunta importante es ¿cómo le hago yo para que vengan a mí? Porque el tema de servicio es un given. Yo lo que necesito es generar algo que me traiga nuevos benefactores. No es nada más agarrar con las uñas a los que ya tengo. ¿Qué acaba pasando? Una cosa que le llamamos visión de túnel. Este señor, un premio Nobel de física muy interesante, decía básicamente el tema de lo del sesgo. Lo que acaba pasando es que se nos mete en la cabeza una idea en específico y de ahí no nos mueve nadie porque somos expertos en el tema. Porque en esta organización llevamos haciendo esto desde hace varios años y esto sigue funcionando, entonces Gutiérrez no le muevas, ¿no? Y menos ahorita con la cuarta transformación. Este es un término muy americano, los onconks.
De manera gráfica, esto de los Hong Kongs se ve así. Esta es una gráfica típica de MBA. Lo que sí sé que sí sé, lo que sí sé que no sé, lo que no sé que sí sé y lo que no sé que no sé. Es materia de MBA, o sea, ahí les regalé 3 meses de conocimiento. Así es como realmente funciona en la práctica. Pónganse a pensar lo que no saben que no saben. ¿Qué tenemos que hacer? Pues moverlo así. Hace algunos años trabajamos con una organización grandota que estaba tratando de atacar al mercado, lo tenían ellos sectorizado por niveles económicos. Entonces, dentro de la punta de pirámide tienen básicamente 3 niveles, uno que le llaman Ultra High Net Worth, otro que le llaman High Net Worth y otro que le llaman Affluent. Para variar no tenían dinero y entonces la pregunta era, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer más eficaz y más eficiente para atraer a mis clientes? Era un tema que tenía que ver con captación de recursos, sector financiero. Y entonces la primera pregunta que les hicimos fue, pues, ¿con qué propiedades cuentas? Y nos pasaron una lista gigantesca de palcos de estadios, de camisetas de equipos, de fútbol y de béisbol y no sé qué tanta cosa. Y les dijimos nosotros, pues deberías de hacer estos meet and greets con los jugadores. Y la respuesta del director del área esta del banco, Wealth Management, nos dijo, no hombre, ¿cómo crees? O sea, mis clientes juegan golf, fuman puro, toman vino. Fútbol no es para este perfil, no te confundas. Y lo que decidimos fue apostarle el proyecto. Y le dijimos, si el proyecto jala, me lo pagas 3 veces. Vamos a hacer un piloto. Si no jala, me lo como yo completo y absorbo costos. E hicimos un partido de fútbol con un equipo en Estados Unidos y nos llevamos a los clientes que más dinero tenían en el banco. Cuates que valían de $100 millones para arriba. Y el cliente más grandote que tenía este señor llegó con su hija, una cosita como de 7 meses, con su camiseta, a tomarse la foto con el quarterback. Y fue la mejor experiencia que había tenido en su vida. Y en un periodo como de 2 meses le trajo a sus amigos, porque en ese banco sí lo entendían y en otros no. ¿Cuál fue la diferencia? Que nosotros teníamos el beneficio de que no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Y estuvimos dispuestos a apostar nuestro dinerito de lo que íbamos a cobrar. Y este señor estaba 100% convencido de que tenía la razón. Era una persona súper inteligente, con MBA de Wharton, holandés, o sea, conocía el sector perfecto. ¿Cuál fue la bronca? El sesgo que decía Feynman. No conocía bien a su cliente, asumía muchísimas cosas. Y eso es lo que tenemos que quitar con este proceso. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Y me voy a ir rápido porque no es parte del taller. Esto va a estar dentro de la plataforma. Tenemos que entender todo el contexto completote que tenemos en la organización. Yo necesito entender perfectamente cuál es mi proyecto, en qué consiste, de manera granular y entre más simple mejor. Después de eso necesito entender perfectamente bien cuáles son las tendencias sociales y demográficas que están alrededor de esto. No solamente de mi proyecto, tengo que entender a mi cliente. Para contextualizar un poco, ejemplo puntual. Hace algunos años una empresa desarrolla una plataforma digital para los directivos de una empresa. Lo que querían hacer los directores era, con tableros, ver el tema de Business Intelligence, ¿no? Con este rollo de que ahora la transformación digital está en todos lados. Se gastaron 5 millones de pesos, desarrollaron una plataforma espectacular, nunca funcionó. Los programadores se dedicaron a desarrollar el código más cañón del mundo mundial, basado en Windows, y nunca se les ocurrió preguntar qué hacían los directores de lunes a viernes de 9 a 6.
Resulta ser que cuando eres director de esa empresa, prácticamente no estás en tu oficina, te la pasas visitando clientes. Entonces, pues de entrada necesitas movilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no jalen computadora. Necesitas dispositivo portátil. ¿Qué otra cosa pasó también interesante? Pues que todos los directores de esa farmacéutica tenían tabletas iPad, porque es más sin iPad que cualquier otra tableta. Y su plataforma no jalaba en Apple. A eso me refiero con tendencias demográficas. Tienes que entender perfectamente bien a tu cliente, aunque parezca algo que no necesariamente tiene que ver con lo que tú haces. De ahí van a salir coincidencias interesantes. Tendencias tecnológicas, pues evidentemente tienes que entender qué está pasando allá afuera, y ahorita más adelante nos vamos a ejemplos más puntuales, pero hay cosas que parecen de ciencia ficción que ya están pasando hoy por hoy. Tendencias de mi industria, toda la parte que tiene que ver con marcos regulatorios, legales, políticos, que ahí es donde puedo inclusive pues, ver cómo catapulto mi proyecto. Retos y oportunidades quiere decir qué es eso a lo que yo estoy ayudando a mi cliente que haga, que logre. Otra vez, esa necesidad, ese problema, esa ganancia, ese beneficio, ese valor que le estoy dando. Y tengo que entender perfectamente bien dónde estoy parado, qué capacidades tengo yo como organización, dónde están mis debilidades y dónde están mis fortalezas. Y finalmente, y la parte más importante de todas, ¿contra qué estoy compitiendo? Acabo de empezar a dar clases un semestre de MBA y uno de los equipos que tengo son unos cuates que vienen del sector financiero y me están diciendo que su proyecto de semestre va a ser una fibra inversa para hipoteca. O sea, dicho de otra manera, como son súper técnicos financieros y jurídicos, lo que van a hacer es un mecanismo financiero que sirve para que yo les dé mi departamento y ellos me vayan pagando una rentita mensual y ese departamento ellos lo pongan a rentar para que lo renten los millennials, que son sus otros clientes. Porque los millennials ya no compran inmuebles. Primer pregunta del primer día de clases, ¿contra quién compiten? Contra nadie. Es una figura que hay en Estados Unidos, pero aquí en México nadie hace fibras inversas para hipoteca. ¿Cuál es la propuesta de valor? No, pues que el millennial puede rentar porque ya no quiere comprar el inmueble y que el dueño del departamento pues puede recibir una renta fija. ¿Ustedes creen que eso compite contra algo? ¿Quién le ofrece inmuebles a un millennial para que los rente? Airbnb, segunda mano, Century 21, metros cúbicos. Oye, pero es que no es fibra invertida, ¿no? Pero también es un inmueble que se renta. Oye, y al cuate que va a rentar, pues, ¿qué mecanismos? Los mismos. Entonces sí tienes competencia. Porque no son iguales que tú, pero hacen lo mismo que tú. Y a lo mejor tú eres más técnico y tú eres más financiero y tú eres más jurídico. El valor de te rento un departamento o a cambio de tu departamento te doy un dinero mensual es exactamente el mismo. Y si esa es la necesidad de tu cliente, entonces adivina qué, que sí tienes mucha competencia. Dependiendo de la organización en la que estás parado para desarrollar tu modelo de negocio, tienes estas dos alternativas. ¿Qué es lo brillante de estas cosas? Que tienes un plan estratégico en una hoja tamaño carta. Lo que normalmente pasa con las organizaciones, seguramente les pasa a ustedes, es que empiezas con la operación, sigues con la operación y terminas con la operación. Y la planeación estratégica la mandas a diciembre, que ya no te dio la vida porque estás en cierre, y entonces tu siguiente año se convierte en lo mismo del año pasado, pero súbele 2%. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué es importante esta cosa? Porque te permite llegar a un nivel de abstracción en donde prácticamente logras ver el plan de negocios en una hoja. Esto sería equivalente a que cuando tú estás jugando dominó veas todo el tablero completo. Cuando tú estás metido en la operación, te enfocas directamente en la meta específica que tienes. Todo lo demás se te pierde.
Entonces, por eso tenemos que trabajar con esto. Y si se fijan, y voy a entrar un poco a detalle con cada uno de los cuadritos, y ahí es donde van a empezar a trabajar ustedes. Si se fijan, son muy parecidos. Hay básicamente 3 diferencias importantes. En el Canvas de impacto, que normalmente es para organizaciones de la sociedad civil, o gente que está haciendo temas filantrópicos, de caridad o de responsabilidad social, ahí resaltamos el tema del expertise. ¿Por qué es importante? Porque si tú logras entender perfectamente bien qué sabes hacer que no sabe hacer nadie más, de ahí puedes sacar unas cosas increíbles que se pueden traducir en unas propuestas de valor que no tenga absolutamente nadie. Hace como 4 años trabajamos con una persona que trajo a Latinoamérica una organización muy grandota, muy importante, que se dedica a cumplir deseos a niños con enfermedades terminales. Con el paso del tiempo, hubo diferencias de opinión entre la operación de Latinoamérica y los dueños de la organización internacional, y esta persona decide separarse y crear otra igualita. Y después del paso de aproximadamente como año y medio, empieza a batallar con el tema del ingreso. Y entonces se acerca a nosotros y la pregunta es, pues, ¿cómo le hago para levantar más lana? Los pasos típicos de una organización de esas, a lo mejor les suena familiar, es, pues ponte a buscar convocatorias internacionales. Y entonces a lo mejor conoces a alguien en el gobierno. Y entonces a lo mejor te pueden presentar a alguien de un corporativo y ponte a vender como loco. Y nosotros lo que le dijimos fue, ¿y tú para qué eres bueno? ¿Qué es lo que tú sabes hacer? Pues no sé, o sea, yo llevo mi ONG. Bueno, pero ¿cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que haces? Pues ubico al niño o la niña y luego entiendo qué es lo que está buscando y luego eso trato de convertirlo en realidad, pues sin que yo lo invierta. Y entonces o consigo donativos en dinero y con eso pago lo que quiere o los consigo en especie. Oye, ¿cómo es la relación, por ejemplo, con toda esta operación que tienes? No, pues horrendo. Porque normalmente son niños de menos de 10 años que tienen pocas semanas de vida, entonces pues el tema familiar está cañón. ¿Cómo manejas esa relación con tu cliente? Al final del día, los papás y el niño son tu cliente. ¿Cómo manejas esa relación? Ah, pues hago esto y hago lo otro y a veces me invento esto y luego se me ocurre aquello. ¿Y eso lo puedes aplicar a otra cosa? ¿Cómo qué? Pues, o sea, lo que estamos escuchando es que una de tus fortalezas es que sabes lidiar con gente en situaciones de alto estrés. Ah, pues sí. ¿Y como quién crees que tenga situaciones de alto estrés y que además necesite que lo ayudes a maniobrar en situaciones de alto estrés y que sean problemas tan complejos, pues que estarían dispuestos a pagártelo? No, pues no sé. Pues ¿te suena una fusión-adquisición corporativa? ¿Te suena una transición de empresa familiar? Oye, pero es que yo no sé ser consultor y no sé trabajar con empresas. Pues no, pero sabes coordinar equipos de alto rendimiento en condiciones de alto estrés. Entonces, pues nada más necesitas 2 cursitos que te hablen del mundo corporativo para que te aprendas 2 palabritas ahí como de empresario. Porque las emociones es lo importante en ese tipo de procesos. No hace falta que tengas un MBA. Lo que tú necesitas es aprender a separar a la gente y ponerlos a que trabajen juntos. Y a partir de ahí, esta persona desarrolla una línea de consultoría que prácticamente le genera como 4 veces, en un principio ahorita no sé cómo esté, me imagino que mejor, lo que ganaba en donativos con la otra organización. ¿Qué fue lo que logró hacer esta persona? Logró entender perfectamente dónde estaba sentado, cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades, y entonces a partir de ahí tratar de identificar un mercado donde eso agregara valor. ¿Qué hacen muchas de las ONGs hoy día? Lo que están haciendo es esos programas que tenían desarrollados,
empaquetarlos y venderlos a los corporativos. Es lo mismo. En vez de ir a pedir donativo, están vendiendo un paquete que luego lo meten al informe anual. ¿Dónde está el valor? Tu competencia va a llegar a ser lo mismo. ¿Por qué te van a comprar a ti ese producto en vez de irse con el de enfrente? Ahí es donde tenemos que trabajar y por eso el expertise es tan importante. La parte de factores de impacto obviamente importante, porque si estás en una organización que necesita generar impacto, pues eso lo tienes que medir. Y finalmente la otra diferencia relevante es que en segmentos de clientes entendemos solamente a la gente que me va a estar pagando por un producto o servicio, pero cuando hablo de un canvas de impacto, pensamos también en beneficiarios y en benefactores. Empecemos con el primero, que es el importante, y ahí es donde empiezan los ejercicios. Entonces ahora sí, el que estaba medio dormido, distraído, ponga atención por favor. ¿Qué es un segmento de clientes? Ese grupo de personas a las que yo voy a estar atendiendo, que lo debo de tener perfectamente identificado. Tengo que entender esta cosa que le llaman arquetipos, que es un término muy sofisticado para decir una descripción detallada de la persona. Y finalmente tengo que entender qué voy a hacer por ellos. Pero empezamos por la persona. Cuando hablamos de segmentaciones, se pueden segmentar de 1000 maneras. Y uno de los retos importantes del ejercicio que van a hacer ustedes ahorita es entender cuál es el criterio de segmentación. Dependiendo de lo que van a estar haciendo ustedes, el tema demográfico puede o no ser relevante. Para alguien a lo mejor el tema de género es importante, que sean hombres o que sean mujeres. Para otros a lo mejor eso no importa. Para alguien el nivel socioeconómico o la zona geográfica. Para alguien a lo mejor no. Entonces tenemos que entender muy bien eso. Y hay que entender los roles en la decisión de compra, porque adentro de la organización con la que yo estoy lidiando, o inclusive dentro de la propia persona, hay distintas funciones que se desempeñan en el proceso de toma de decisión. Hay alguien que va a acabar usando el servicio que yo estoy dando o el producto, hay alguien que va a tomar la decisión de adquirirlo o no, o de aportar o no, hay alguien que va a ejercer ese presupuesto, que no es el área de finanzas del corporativo, es el cuate que acabando el año lo van a llamar para preguntarle qué pasó con ese dinero que se invirtió en X cosa, para ver si hubo o no retorno de inversión y que dependiendo de ello, pues habrá bono o no habrá bono. Habrá alguien que va a influenciar, alguien que va a recomendar el producto, donde las dos diferencias, ahí les diría yo, los dos hablan bien de mí. La diferencia, por lo menos en términos de esta cosa, de esta metodología, se entiende que el recomendador tiene un círculo de influencia pequeño, es alguien que se parece al tomador de decisión o que se parece al usuario. Mientras que el influenciador normalmente es una persona que a lo mejor tiene un espacio privilegiado en medios de comunicación, o tiene muchos seguidores en redes sociales, o es un cuate relevante dentro de su gremio. Este es un ejemplo de arquetipo que a mí me gusta mucho. ¿Quién me ayuda a decirme como a qué le suena que sea? ¿Por qué creen que gamer es un buen ejemplo de arquetipo? Porque no importa si es hombre o es mujer, no importa si está casado o es soltero, la religión es totalmente irrelevante, no importa quién pague el videojuego, si lo paga el papá porque tiene 10 años o si se lo paga él porque tiene 40. Estos cuates son los que tienen tiendas de campaña y se van a dormir afuera de Game Planet 2 semanas antes de que salga el juego. Entonces, ¿por qué es importante ese arquetipo? Porque es muy fácil identificarlo. ¿Qué pasa cuando yo lo puedo identificar de manera muy puntual? Que entender esas necesidades que tiene es más fácil. Y de ahí sale el tema de la propuesta de valor. Entonces, lo que tenemos que identificar pues, son los roles. ¿Quién es el usuario? El que tiene contacto directo con mi servicio. ¿Quién es el que toma la decisión? El que literalmente lo define. Y a veces es una persona o a veces es un órgano colegiado. ¿Quién es el que paga? El que ejerce el presupuesto.
¿Quién es el que influencia? El que tiene una audiencia grandota. ¿Quién es el que recomienda? El que se parece. Tenemos que tener siempre identificados a todos, porque en todos los procesos de venta, procuración de fondos, levantamiento de capital, siempre hay esos roles. A veces una persona cumple más de un rol, pero siempre hay todos esos roles. Y finalmente está el saboteador, que es ese cuate que no le interesa mi producto por alguna razón personal. A lo mejor yo vendo un producto que le va a implicar a esa persona pues entrar en otro proceso de capacitación, o que le va a implicar deshacerse de ciertas cosas a las que ya está muy acostumbrado y implica un cambio de cultura. Hay que entender bien. Entonces déjenme pasando un poco al ejemplo para ilustrar, y de ahí nos vamos al ejercicio. Pensemos en un modelo de negocio B2B. Yo tengo una organización que está tratando de colocar un producto o un servicio en el mercado y le estoy vendiendo a un corporativo. En este caso es una empresa farmacéutica. Y lo que yo vendo son pipetas o microscopios, cosas para laboratorio, cosas médicas. ¿Cómo de qué tiene cara este señor? Tomador de decisión, usuario, pagador. Exacto. ¿Cómo a qué se parece? Exacto. Exacto. ¿Cómo qué? ¿Quiénes nos quedan? Tendría como 13,000 seguidores en Twitter. ¿Es un Kardashian o no? Entonces, ¿quién sería tal vez? ¿Quién sería? Esas se las puse muy fácil. Y luego finalmente está esta pobre mujer que lleva 3 meses usando el nuevo microscopio y le acaban de avisar que se va a tener que soplar 8 fines de semana más porque ya llegó el microscopio nuevo y entonces ya no va a poder ir a los partidos de fútbol del hijo. Porque esos sí existen. ¿Sale? Me voy a otro ejemplo más complicado que tiene que ver con la persona, ya no la organización. Caso práctico del año pasado. Si ustedes fueran la FIFA y estuvieran vendiendo boletos para ir al Mundial el año pasado, viaje promedio, partido palomerito, 150 mil pesos por persona. ¿Sale? Con ese contexto, ¿quién es el usuario? En teoría los dos, ¿no? La realidad de las cosas es que yo ni entiendo ni me gusta y mi esposa es comentarista de deportes. Entonces la usuaria es ella, no soy yo. ¿Quién tomaría la decisión? Me gusta. Y la mezcla de audiencia detona la respuesta. La realidad es que sí, ella. ¿Quién pagaría? Eso está súper discriminatorio, ¿eh? No me lo esperaría en un foro como estos. ¿Quién recomendaría? El tomador de decisión, el usuario y el pagador nunca son los recomendadores. Siempre tiene que ser un tercero. ¿Quién creen que podría recomendar una cosa de estas? ¿A mi hijo le interesa que yo me vaya a Rusia una semana? Mi familia política, ¿no? Porque la mía definitivamente no. ¿Quiénes serían los influenciadores? Acuérdense otra vez, auditorio, 5,000 personas, 13,000 seguidores en Twitter. Se ven más o menos así, ¿no? Futbolistas, comentaristas de televisión o qué sé yo. ¿Quiénes son los saboteadores? ¿Hay saboteadores para una cosa de esas? ¿Por qué? Y porque pues no alcanza para Disneyland y Rusia el mismo año, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, vamos a entrar ya directamente a plantear las distintas alternativas que tenemos en las mesas. Para la parte de beneficiarios y de benefactores aplica exactamente lo mismo.
ayúdenme haciendo un ejercicio a partir de una organización. Entonces, de todos los que están en cada una de las mesas, pónganse de acuerdo con un ejemplo en específico y discutan. ¿Cuáles son los errores comunes de segmentación de clientes? Que tratamos de tirarle absolutamente a todo. Es un tema como de aventar estas redes para pescar. Y cuando hacemos el ejercicio de identificación de cliente, lo que tenemos que hacer son tiros de precisión. No es un tiro con escopeta, necesito tirar con rifle. Si no describo bien el arquetipo, no va a haber manera de que identifique realmente las necesidades. ¿Qué pasa? Pues que también empezamos a confundir áreas, departamentos, industrias, y siempre son personas, porque las necesidades son personales. Si yo vendo, por ejemplo, un software de estos muy sofisticados para ventas, ¿no? Los de CRMs, que seguramente habrán oído por ahí. Y voy a preguntarle al cuate del área comercial, el director, si le interesa un CRM, ¿qué creen que me diría? ¿Que sí o que no? Si voy con el de operaciones, ¿qué creen que me diría? Pues eso no sirve. Y entonces voy a llegar muy triste a mi empresa, ¿no? A decir, oigan, es que nuestro producto no funciona. No, chavo, lo que pasa es que fuiste a hablar con el que no lo necesita. Entonces necesito que se pongan de acuerdo en la organización y les voy a dar 5 minutos para que con ese ejemplo en específico me ayuden a entender, en el caso de los de B2B, los que están vendiendo a organizaciones, que me ayuden a entender cargo y organización de cada uno de esos roles. Y en el caso de los que están tratando directamente con personas, que me ayuden a entender quiénes son todas las personas que tienen que ver con ese mismo proceso. Puede ser, por ejemplo, si estamos hablando de agremiados, que la misma persona tenga el rol de tomador de decisión y de pagador y de usuario. La parte importante va a ser entender quiénes son el recomendador y el influenciador. ¿Sale? Les voy a dar 5 minutos y luego me van a dar ejemplos del público. ¿Sí? Les trajimos rotafolios y plumones. Si alguien tiene dudas, levante la mano para que me acerque a la mesa, por favor. Hola. Con el ejemplo que pusiste de... ¿El ejercicio? Sí. No. El ejercicio lo tienen que hacer con una de las organizaciones que están en la mesa. Entonces pónganse ustedes de acuerdo para ver cuál va a ser el caso que van a tomar y con ese vamos a trabajar lo que falta del tiempo. ¿Qué pasó? ¿Es sobre un producto o una asociación? Producto para la asociación, ¿no? Sí, aquí por asociación entenderíamos producto. O al revés. Dentro de la asociación que ofrecemos al público. Puede ser o la misma asociación como producto. O de la misma asociación. Vamos a hacer mejor de la asociación. De la asociación. ¿Sí? ¿Puede? Claro. ¿Sí? Ok. Sí, ya nos quedan 4. ¿Levantaron la mano ustedes o no? ¿Levantaron la mano ustedes o no? No. Pero ahorita como la gente lo puesta así, ¿no? O sea, No, está todo completo, pero se
al final se corta. Ah, ok, o sea, está todo el tiempo grabando. Es que también depende mucho por las edades. Yo creo que ¿Tenemos micro de mano? El usuario. Bien, me quedó duda el usuario. Bueno, mi organización tiene comedores para niños tarahumaras radicados en la ciudad de Chihuahua. Sí, Nuestro usuario serían los niños, niñas y adolescentes indígenas radicados en la ciudad. sí. ¿El tomador de decisiones serían los padres que les dan permiso o el tomador de decisiones dentro de nuestra organización? El tomador de decisión es el que te paga a ti por lo que tú haces. El que me paga a mí El que decide pagarte a ti por lo que tú haces. serían nuestros patrocinadores o mi jefe. No. Tus patrocinadores. O sea, si lo que estás planteando es tu organización como el producto, entonces, ¿quién le paga a la organización? Ya se nos acabó el tiempo. ¿Quién me da ejemplos? ¿Sí o no? Ahorita damos una explicación para todo el mundo. Ayúdenme a guardar silencio, que se nos acabó el tiempo. ¿Quién nos presenta el primer ejemplo de clientes? Probablemente varios lo tengan mal, entonces no pasa nada, estamos aprendiendo. De eso se trata. ¿Alguien? ¿Todavía? Eran 5 minutos. Bueno, entonces me va a tocar escoger a mí. Listo, entonces presenten de una vez ustedes. Silencio todos, por favor. Ayúdenos a entender cuál es el producto como tal. Si es una línea de servicio o un producto empaquetado, si es la organización en sí, para que entendamos todos de qué estamos hablando. Y en segundo término, platícanos cuál es cada una de esas personas que teníamos allá. Silencio todos, por favor. Ok, buenas tardes. Nosotros pertenecemos al sector de las cámaras empresariales. Sí. Y bueno, como usuario definimos... ¿Cuál es el producto que están planteando aquí?
pues la afiliación a la cámara. Buenísimo. ¿Cuál es el usuario? Pues como usuario tenemos a los colaboradores de la empresa, puede ser desde un director o alguien de la plantilla operativa, porque de las cámaras hay diferentes servicios, entonces pues bueno, se puede hacer un concentrado para cualquiera que pertenezca a la organización. Todos estamos poniendo atención, ¿verdad? Porque de aquí van a salir varias preguntas que todos van a tener. Muy bien. Como tomador de decisiones, pues ahí dependiendo de la empresa, pudiera ser el director general o un dueño, si es alguna empresa pequeña. ¿Ok? Pagador, pues bueno, sería a lo mejor el departamento de administración o dependiendo de la estructura, pues a lo mejor algún contador que pudiera efectuarlo. Como influenciador, pues puede ser ahí, por ejemplo, como cámaras, el gobierno, ya que hay ciertas actividades en donde pues te influencian a que pertenezcas a alguna cámara. Algunos otros conocidos que ya tengas vaya, que pertenezcan a la cámara y que te motiven a que puedas afiliarte con nosotros. Y pues recomendador pusimos a los empleados, que son al final de cuentas el usuario final, que pues toma los servicios que ofrecen las cámaras y que obviamente pues son los que pueden recomendar o no afiliarse a la organización. ¿Me ayudan a poner la presentación, porfa? Sí. ¿Cayeron en alguno de estos errores? Yo creo que sí, porque al menos en cámaras pues tenemos muchos segmentos y como que no lo estructuramos muy concreto, sino lo dejamos bastante amplio. Sí, nos Exacto. faltó tiempo. Una de las cosas que da mucho miedo es comprometerse a lo que ponemos en el papel. Entonces, cuando hacemos este tipo de ejercicios, normalmente lo que hacemos es plantear los conceptos lo más amplio y los más generales posibles. Revisen el ejercicio que cada uno hizo y seguramente estuvieron más o menos por ahí. Ahora, datos importantes que mencionaba yo hace ratito que a lo mejor no quedaron muy claros. Cuando hablamos de los roles, lo que tenemos ahí son personas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo tener áreas, no puedo tener departamentos, no puedo tener sectores o no puedo tener industrias. La razón de eso es súper simple. Si yo pienso en un organigrama de cualquier tipo de organización, es como jugar submarinos. Tengo longitud y latitud. Dentro de una estructura organizacional hay distintas áreas. Cada área tiene distintas funciones. Y dentro de cada área hay distintos escalones. El hecho de que yo ocupe un cuadrito del organigrama y no otro, implica que yo tengo ciertas responsabilidades y no otras. Si yo estoy en el área de operaciones, yo no tengo nada que ver con temas de contratos. Si yo estoy en mercadotecnia, yo no tengo que ver con planeación estratégica, no es parte de mi función. Pero inclusive dentro del área en la que yo trabajo, no es lo mismo la responsabilidad de un director que de un coordinador, que de un analista. ¿Por qué es importante entender eso a detalle? Porque la toma de decisiones de las organizaciones se hace en lo personal. Todas las personas, piensen ustedes en su lugar y en su posición en particular. Todas las personas que forman parte de una organización tienen metas y tablero de resultados. Y eso traducido al español quiere decir que si cumples con eso te toca bono, si no cumples con eso te toca liquidación. Entonces, ¿con base en qué tomas decisiones para comprar un producto, para contratar un servicio? Con base en tus metas. Entonces, si ustedes lo que están haciendo es tratar de ofrecer algo a alguien y esa persona dentro de su métrica personal no tiene la necesidad que tú quieres resolver, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que te va a decir que tu producto, tu servicio no sirve. ¿Sale? ¿Alguna duda de eso?
Ese es un aprendizaje muy importante. Otro aprendizaje súper importante, nos decían hace rato, es que tenemos varios servicios. En una organización que presta distintos servicios o que tiene varios productos, ¿todos los servicios son para la misma persona? Piensen en Unilever. Todos esos distintos tipos de jabones, pastas de dientes, rasuradoras y shampoos son para la misma persona. ¿Su cliente es igual? ¿Por qué no? Lo mismo pasa con la leche, ¿no? Piensen en Lala. Leche para 40, pero descremada, pero deslactosada light, pero entera, pero premium, pero... ¿Por qué sacan tanta chachara? Pues porque hay gente para todo. Entonces, ¿qué acaba pasando con eso? Que si lo que tú estás haciendo es resolver una necesidad diferente, tu cliente va a ser diferente y por lo tanto también tal vez tu propuesta de valor y por lo tanto tal vez todo lo demás. Si yo estoy vendiendo esta leche, por ejemplo, no sé cómo se llama, pero la que venden para los que tienen más de 40, seguramente la han visto, creo que es como moradita, y entonces tiene calcio pero deslactosada, pero ¿quién se va a tomar eso? Sin pena, o sea, yo también, a mí me hacen tomar eso, a mí no me gusta, pero... ¿Qué acaba pasando con esa cosa? Pues que para la persona que va a consumir ese tipo de producto va a haber ciertos canales y por lo tanto tengo que hacer ciertas cosas. Voy a tener que ir al súper, voy a tener que poner una fulanita que tenga un punto de activación adentro del pasillo para que te dé a probar esa leche, ¿no? Que es mejor, pero no sabe feo, pero mire los beneficios. Eso es lo mismo que necesitas para vender otra leche que tiene otras características diferentes. ¿Por qué? Exacto. Hay una leche, por ejemplo, que acaban de sacar en Estados Unidos fortificada para gente que hace triatlones. Entonces tiene quién sabe cuánta cosa, es como tomarte un cañonazo de vitaminas y no sé qué tanto. ¿El usuario va a ser el mismo? Pues no. Si la condición nutrimental cambia y el usuario cambia, ¿qué tenemos que cambiar? Pues todo lo demás. ¿Dónde vendes una leche de esas? Pues en un triatlón. Si te vas a meter a un restaurante a las 10 de la mañana, que es donde probablemente vendas la otra leche, pues entonces no vas a tener quien la compre. Y la leche light no la vas a vender en el triatlón, ¿estamos de acuerdo? Lo mismo aplica para todo lo demás. En el caso de los servicios de las organizaciones es exactamente lo mismo. ¿A qué te lleva entonces eso? A que estamos hablando de modelos de negocio diferentes. Porque son clientes diferentes y la propuesta de valor es diferente y por lo tanto todo lo demás también va a ser diferente. Lo que me cuesta desarrollar un servicio en específico para mi asociación, para entregarlo al cliente versus otro, lo que tengo que desarrollar de capacidades internas o con proveedores, todo eso también va a ser diferente. Entonces regreso a mi pregunta de Unilever. En el caso de Unilever, hablando de las tablitas estas que tenemos acá de los Canvas, ¿existe un Canvas de Unilever? ¿O más bien hay un Canvas de la división de leche y de la división de shampoo? ¿O más bien hay un Canvas del shampoo no sé qué y otro Canvas del shampoo no sé cuántos? ¿Cómo ven? Tal vez va a haber uno de cada cosa, ¿no? Del producto, pero de la empresa que maneja esa línea, pero de la holding completa. ¿Por qué? Porque tenemos que ser súper específicos. Entonces, si yo soy una asociación de gremio que tiene distintos servicios, yo necesito tener un Canvas para cada tipo de servicio. Y es probable que dentro de mi Canvas de un servicio y el Canvas de otro servicio haya viñetas en las cajitas que se repitan. Pero va a haber otras que no. Y esas que no se repitan van a ser tan diferentes que me forzan a tener dos Canvas por separado.
Ahora, la mala noticia cuando hacemos estos ejercicios, que además también es importante, es que esto, que suena tan obvio, probablemente es la tarea más difícil. Entonces, la bronca de armar modelos de negocio es que siempre empezamos por la parte más compleja. Y eso es lo que es horrendo, porque es altamente frustrante. Pero bueno, pasamos a lo otro, que es la parte derivada. Y lo que tenemos que entender además también, que es muy importante, es que aunque yo tengo 9 cajitas en el Canvas y todas son súper importantes, las dos más importantes, la piedra filosofal de este rollo, son segmento de cliente y propuesta de valor. El proceso para entender cómo hago el planteamiento de por qué yo soy único y diferente y por qué tú tienes que formar parte de mi asociación, sale de entender perfectamente bien esas dos cajitas. Todas las demás derivan de esas dos. Sí son muy importantes, no son irrelevantes, no son tangenciales, pero derivan de esas dos. Si yo no entiendo quién es la persona a la que yo voy a ayudar, qué problema tiene y cómo lo voy a ayudar, entonces no tengo nada que hacer. Tan simple como eso. Los lugares a donde los voy a contactar, la forma en la que los voy a contactar, qué tipo de cosas necesito para entregar el valor que estoy proponiendo, todo eso deriva de ubicar al fulano, entender su necesidad y proponer un valor que realmente sea importante. Entonces de ahí pasamos al tema de la propuesta de valor. Y la propuesta de valor, aunque ustedes no lo crean, parte del problema, no del valor. Porque si yo no entiendo cuál es la bronca que tengo que resolver, entonces ¿cómo voy a proponer una solución a la bronca? Hay una frase muy típica de estos de negocios que se repite mucho en los MBAs, que dice que tu usuario lo que necesita es un agujero de media pulgada, no un taladro de media pulgada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando un cuate se va a meter a la ferretería, lo que necesita es hacer el hoyo para colgar el cuadro. Y entonces cuando llega a la ferretería, pues le pueden presentar varias opciones. Le pueden presentar un taladro con una broca, le pueden presentar un cincel con un martillo, le pueden presentar un albañil que va y le hace el agujero. Pero tenemos que entender cuál es esa necesidad. Pues en términos de este ejemplo, pues la necesidad es el agujero. Entonces tenemos que entender eso específicamente para que de ahí entonces deriven ya la parte de los beneficios. ¿Qué es una propuesta de valor? Un mensaje muy puntual, muy simple, que permite recordación. Este es el punto de partida de sus estrategias de comunicación, mercadotecnia, relaciones públicas y todas esas cosas. Fíjense lo crucial del ejercicio. Si yo no puedo en una frase de 5 palabras decir qué es lo que estoy haciendo por mi cliente, entonces todo lo que le voy a encargar a mis diseñadores, agencia de relaciones públicas, lo que implica mi logotipo, el folleto, la página de internet, mi página de Facebook, es bullshit. Porque no me queda claro cuál es el valor que estoy aportando. Y ese es el reto. Seguramente lo primero que les viene a la cabeza es, oye, pero es que yo soy una organización muy grandota, muy sofisticada, que hago muchas cosas, y está muy complejo, Pedro, simplificar eso en 5 palabras. Y yo les diría, remóntense a sus épocas de estudiantes, porque seguramente les pasó lo mismo que a mí. Los mejores maestros que tuve, los más brillantes, eran los que me explicaban las cosas más complejas de la manera más simple. ¿Por qué? Porque lograban entender eso. Y luego estaban esos otros que querían sonar súper importantes y entonces hablaban como luchadores, ¿no? O como policías con unos terminajos bastante extraños. Si ustedes no logran sintetizar el valor que están entregando a su cliente en 3 palabras, es poco probable que su cliente entienda el valor que les están entregando. Y es poco probable que logren diferenciar el valor que entregan ustedes del que entrega alguien más. Entonces, las 2 preguntas críticas: ¿qué estás resolviendo?
¿Qué necesidades está satisfaciendo? Eso es lo crucial. Oye, pero ¿y mi producto, mi idea, mi servicio? Eso no importa. Lo que necesitan es resolver una cosa. Pónganse ustedes en el lado del cliente. Todas las cosas que compras, todas tienen una funcionalidad específica. De distintas formas, y ahorita entramos rápido a ejemplos. Pero estamos hablando de algo que se tiene que resolver siempre. Estas preguntas te ayudan a orientar un poco la conversación. Oye, ¿qué es lo que hago? Pues ahí está mi producto o mi servicio. A lo mejor es la asociación completa, a lo mejor es una línea de servicio en específico, a lo mejor es un producto empaquetado. Eso ya lo tienen muy claro seguramente. De ahí viene la segunda pregunta. Oye, ¿y cómo hacemos eso? Y ahí es donde empiezas a hablar entonces ya de funcionalidades. Ahorita les doy un ejemplo. Y finalmente, ¿por qué es relevante eso que estoy proponiendo? Y la respuesta es, ahí es donde está el valor. Esa es tu diferenciación. Hace algunos meses dando una plática, estábamos ahí en la corredera con el cañón y no sé qué y no sé cuánto, y de repente, pum, se nos cae la botella de agua en la computadora. Después de la embolia, ¿no? Y que pedimos otra y todo eso, nos fuimos a meter a Office Max. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Pues que nos topamos con uno de estos cuates que se emocionan muchísimo con la tecnología, ¿no? Y entonces, oigan, pues fíjese que pasó esto y no sé qué. Uy, no, jefe, ya no se puede, hay que comprar otra. Bueno, ¿qué tiene que más o menos funciona igual? Uy, mire, tengo esta 15.3 pulgadas de no sé qué megahertz con 16 gigas de no sé cuánto, pero disco duro de estado sólido. Y la pregunta es, ¿quién entendió? ¿No? Cuando alguien me hace un planteamiento de esa naturaleza, ¿de qué me está hablando? ¿Del producto? ¿De la funcionalidad? ¿O de la propuesta de valor? La funcionalidad. Oye, ¿cuál es tu producto? Pues es una laptop. Oye, ¿cuál es la funcionalidad o la característica? 16 GB de RAM. ¿Y eso por qué es importante? Pues porque de que usted le pica a que la cháchara prende son 2.3 segundos. Ah, es rápida. Oye, ¿y el disco duro de estado sólido y 128 no sé qué? Eso es funcionalidad. Eso a mí no me importa tampoco. ¿Qué sí me es importante? Ah, pues que cuando usted busque en el Finder, los documentos le van a aparecer más rápido. Ah. Oiga, pues fíjese que esta tiene una Wi-Fi de no sé qué y no sé cuánto, y entonces con el Bluetooth no sé qué. ¿Y eso para qué me sirve? Ah, pues que su internet va a estar de volada. Entonces, si usted es diseñador y trabaja con películas o con logotipos o con fotografías, pues todo se va a comunicar rapidísimo. Eso es a lo que ustedes tienen que llegar. Porque la funcionalidad nunca es la propuesta de valor, pero sí es lo que te la detona. Si la computadora no tiene los 16 GB de RAM, no va a ser rápida. Pero los 16 GB de RAM no son la propuesta de valor. La propuesta de valor es que es rápida. Entonces, entendamos que ese valor que ustedes le van a estar dando a sus agremiados es un beneficio tangible, y ahí es donde está la diferenciación. Otra forma de llamar esta cosa es razón de compra. Si tú me dices por qué te voy a dar ese donativo o por qué te voy a dar esa cuota de membresía, me vas a ayudar a mí a entender y hacer ese juicio valor contrastado contra las otras alternativas que tengo para resolver la necesidad que tú me estás resolviendo. Oye, fíjate que yo te voy a dar un contenido altamente relevante de gente sumamente especializada y que va a estar actualizado al día de hoy. Y entonces yo lo que voy a decir es, ok, si pago
la cuota que tengo con la Asociación Latinoamericana, costo-beneficio, cuesta tanto, me entregan estos materiales, pero si yo pago la inscripción a Financial Times o a CB Insights y entonces me da la posibilidad de hacer un juicio de valor que me lleve a determinar si te compro o no te compro. Si tú no me sabes decir el beneficio, entonces no me vas a dar esa oportunidad de decidir. ¿Sí queda claro? Y esto es importante porque tiene que ver con una cosa que le llaman job to be done. Les pongo el ejemplo rápido del job to be done. Hay un señor muy importante que se apellida Christensen de Harvard, que lo contrata McDonald's porque había una tienda que estaba en un cruce de carreteras que vendían muchísimas malteadas en la mañana y prácticamente nada de café. Entonces McDonald's lo llama como el gurú de negocios y le dice, oye, aquí hay un tema. O el franquiciatario que maneja esa tienda en específico no tiene idea de lo que está haciendo o me está mintiendo. Porque estadísticamente en todas las otras tiendas que yo manejo, en la mañana se venden los sándwiches de huevo y el café. Y las malteadas se venden en la tarde. Y estos no solamente venden más malteadas, sino que además todas las venden en la mañana. Entonces algo no está funcionando bien. No están cargando la información a tiempo, no están metiendo los datos que deberían, algo no está cuadrando. Para hacerles el cuento corto, se meten a hacer el estudio y se dan cuenta de una cosa súper interesante y es esto de los jobs to be done. Y de ahí sale esta teoría de los jobs to be done. Se dieron cuenta que esta tienda de McDonald's estaba en un cruce de carreteras cerca de una zona habitacional, lejos de la zona de oficinas. ¿Qué pasaba? Que la gente tenía que desayunar camino al trabajo, había mucho tráfico en la autopista y se aventaban 40 minutos en el coche. ¿Por qué no compraban café y no compraban sándwiches? Porque se tenían que bajar del coche, lo que implicaba más tiempo, o se lo comían en el coche y una de dos. O se batían con el sándwich, porque a la hora de la mordida se te chorreó la yema, se te cayó la catsup o qué sé yo. O el café se lo tomaban pues, en los primeros 10 minutos de estacionamiento, ¿no? ¿Por qué servía la malteada? Pues porque se volvía su compañero del tráfico. Es como el equivalente a la torta de tamal que tenemos aquí. Te cae como tabique, entonces con eso te da jale para todo el día hasta las 12 que tienes el lunch. Pero además como vas con el popotito, pues no te embarras de catsup. Fíjense qué interesante. Es un tema totalmente de una tarea funcional. ¿Cuál es el objetivo? Que me aguante todo el tráfico y que además me quite el hambre. Entonces lo que tenemos que entender es justamente eso, cuál es ese trabajo que yo le estoy resolviendo a la gente. Y otra vez regreso al tema de lo del organigrama. Si yo no entiendo bien la necesidad que tiene la persona, si no entiendo el nivel de responsabilidad y de la métrica que tiene que cumplir, entonces no hay manera de que entienda la tarea, y si no hay tarea, pues no hay necesidad. Y luego la cosa se pone más complicada porque pues hay de necesidades a necesidades, ¿no? Está esa necesidad en donde se te olvidó la vitamina, híjole, pues me la tomo en la noche, no pasa nada, regresando a la oficina. O está el tema de te arrancaron un brazo, pues corre al hospital. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué el ejercicio arranca con el tema de la necesidad? Pues porque necesitamos entender perfectamente bien eso. ¿Esto a qué nos va a llevar? A entender el tamaño del mercado que estamos tratando de abarcar. Dicho de otra manera, en la necesidad específica que yo encontré, número 1, ¿la puedo catalogar como mordida de tiburón, como mosquito o como vitamina? No está muy científica la medición, pero creo que es muy ilustrativa. Siguiente paso, ¿cuánta gente tiene esa necesidad? En mi organización estoy pensando desarrollar esa nueva línea de servicio. ¿Vale la pena? ¿Cuánta gente deja de dormir por esa cosa en específico? O sea, ¿realmente hay una demanda en el mercado de eso o no?
¿Y cuántas gentes tienen esa necesidad? Nos tocó un caso hace como 2 años, ubican a un bicho que se llama dragón de Komodo. Es una como lagartija gigantesca, mide como 6 metros, está padrísima. El dragón de Komodo tiene tantas bacterias en los dientes que cuando muerde a una persona, en menos de 1 minuto esa persona se muere. Es la mordedura más letal del mundo, punto. Trabajamos con un equipo en Estados Unidos que desarrolló un antídoto para la mordedura del dragón de Komodo. La primera vez que platicamos con ellos nos dijeron, no, hombre, o sea, mordida de tiburón, güey, mordida de dragón de Komodo. Se aventaron el proceso que les digo de descubrimiento de cliente. ¿Cuál creen que fue el hallazgo? El dragón de Komodo es un animal endémico que solamente vive en la isla de Komodo. Anualmente, 10 personas mueren por la mordedura del dragón de Komodo. El desarrollo del antídoto costaba varios millones de dólares. La producción del antídoto iba a costar aproximadamente entre 1 y 2 millones de dólares por persona. ¿Qué creen que dijo la industria farmacéutica? Sorry, Jack. ¿No? De que lloren en su casa, que lloren en la mía. Entonces, eso nos va a ayudar a entender. Ahora, hay distintas alternativas. Oye, fíjate que mi producto es fácil de usar. Oye, pero eso es una funcionalidad, es una propuesta de valor. Pues depende. Oye, pero más rápido es una funcionalidad, una propuesta de valor. Pues también depende. Oye, pero más barato. Lamentablemente, además de que son débiles, va a depender mucho de lo que tú estás tratando de ofrecer. Entonces ahí es donde tenemos que entender perfectamente bien cómo hacemos un tema que sea cuantificable. ¿Se acuerdan que les decía yo lo del juicio-valor? Yo hoy, por apoyar una causa en específico, en mi área de la fundación de mi corporativo, sé perfectamente bien cuánta gente me va a poner like en mi Facebook, cuántas notas va a provocar en periódico. ¿Por qué? Pues porque soy el corporativo tal y llevo haciendo estas causas desde hace no sé cuánto tiempo. Si tú me sabes cuantificar el tema, para mí va a ser muy fácil hacer ese juicio-valor. Oiga, es que si usted da dinero al orfanato no sé qué, le van a poner 3 likes. Y si usted da dinero a la causa de las tortuguitas, le van a dar 20. Ah, pues mira, aquí tengo más que acá. Suena horrendo, ¿eh? Y para tema filantrópico peor. Pero pues así es la vida real. ¿Por qué? Porque el director de la fundación tiene sus métricas y necesita su bono para poder pagar su hipoteca. Tan simple y plano como eso. Con el tema del agremiado es exactamente lo mismo. Oye, es que como somos asociación de gremio, nosotros manejamos la mejor información del mundo mundial y estos cuates la consumen porque a partir de ahí prestan sus servicios. Sí, pero ¿te cae que eres la única fuente de información de esa naturaleza? ¿No hay otras alternativas? No es que aquí hacemos networking. ¿Quieres el único lugar que hace networking? O sea, literalmente no pueden conocer a nadie más que en tus oficinas o en tus eventos. Entonces, ¿dónde está tu propuesta de valor? Lineamientos generales, tenemos que ser súper específicos. Lo que les va a pasar en el ejercicio que están a punto de empezar a hacer es lo mismo que hace rato con el tema de los segmentos. Van a tratar de hacer propuestas de valor tan generales que no le fallen, pero ni de broma. ¿Qué pasa cuando haces una propuesta de esas? Pues que la gente no entiende realmente dónde está el valor y a la hora de que hacer comparativo, pues se confunde. Tienes que cuantificar los beneficios. Para que yo pueda hacer un comparativo necesito entender qué tanto más eres mejor que lo que ya estoy teniendo ahorita. Oye, no es que esto está re bueno, sí, pero ¿qué tan bueno? Es que está barato, sí, pero ¿qué más barato? Es que es más rápido, pues sí, pero ¿qué tanto más barato? Ubican una empresa que se llama Shell. Estaban desarrollando un oleoducto en Alaska hace aproximadamente como 7 años. Uno de los problemas más importantes del proyecto eran las tarifas que pagaban de seguro de los vehículos que transportaban las cosas que tenían que hacer para el oleoducto. Porque pues es una la nota mover trailers
en piso congelado. ¿Qué fue lo que acabaron haciendo? Un análisis para entender cómo bajaban costos. Se dieron cuenta que una de las alternativas era que a través del mismo ducto metieran a los trailers para que ya no estuvieran en la intemperie, estuvieran bajo tierra. Esa tarea ahorraba 1% del valor del proyecto. ¿Ustedes creen que alguien se va a aventar la friega de meter trailers en un tubito por 1% de un proyecto? Pues a primera vista uno diría, por supuesto que no. Pero con ellos 1% eran 2,000 millones de dólares. Entonces, pues, ¿qué creen que hicieron? Pues metieron trailers en tubitos. Trabajamos hace poco, por ejemplo, otro proyecto con unos cuates que desarrollaban software para administración de gasolinerías. 80% de ahorro en todos los temas contables y normativos que tienen que reportar a Pemex y no sé qué tanto rollo. ¿Cuál creen que fue la respuesta de los gasolineros? A mí 80% me suena pues interesante. Los gasolineros dijeron, hombre, tenemos ejército de expertos en Excel. ¿Para qué diablos quiero tu aparatito? No, bueno, pues, o sea, puedes hacer el futuro del trabajo, automatización. Y la respuesta fue, pues, ¿y quién se va a echar el tiro con el sindicato? ¿No? Entonces hay que entenderlo bien. Y luego el otro tema es que tenemos que clasificar por orden de importancia. Hay distintas categorías. Puede ser nuevo, a lo mejor funciona mejor, a lo mejor está personalizado, un tema de diseño, hace mi job to be done, a lo mejor es un tema de estatus, precio, reducción de costo. Hay 1000 maneras de desarrollar propuestas de valor. La pregunta es, ¿cuál es la relevante para ti? Entonces vámonos a un ejemplo muy simple. ¿Se acuerdan de estos teléfonos, el iPhone 5C? ¿Qué creen que es la propuesta de valor de esta cosa? O sea, ¿por qué era interesante que fuera de colorcitos? Pero ¿cuál es la propuesta de valor? Pues que te sientes más cool, ¿no? Porque todos los demás tienen iPhones negros y el mío es rosa. Uy. No saben cómo vendieron. Impresionante. Entendían su mercado. ¿Conocen Uber? ¿Cuál es la propuesta de valor de Uber para el usuario? Esa es una pregunta con truco porque es interesante. Dependiendo del país, es la respuesta. El tema de seguridad es latinoamericano, por ejemplo. Si tú te vas a Europa, es un tema de conveniencia. La seguridad ni pinta. Pero efectivamente sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de los choferes? ¿Cuál es la propuesta del valor para el chofer? ¿Por qué Uber en vez de taxi? Fuerte, alguien que me ayude. ¿Qué? ¿Ese puede ser? Exacto. ¿Se fijan? Puede haber muchas. Habría que entender cuál es la más importante para el chofer, ¿no? ¿Conocen estas camaritas? ¿Cuál es la propuesta de valor de una cosa como esto? Movilidad, no. Dinamismo, no. Documenta tus aventuras. Esa es la propuesta de estos señores, Be a Hero, ¿no? ¿Quiénes compran GoPro? Los que andan en moto, los que se avientan en paracaídas, ¿no? Los que estamos en la computadora tomando notas no compramos eso. ¿Por qué? Pues porque lo que está cool es hacer mi videíto y luego publicarlo en Facebook y que todo el mundo diga, no manches, ¿viste? Está esquiando muy cañón. Esa es la propuesta de valor. Tenemos que encontrar cuál es la propuesta de valor. Y aquí el dato importante otra vez, acuérdense que hay distintas categorías de propuestas de valor. El tema de estatus, por ejemplo. El costo de manufactura de una bolsa de mujer normalmente oscila entre los 300 y los 3,000 pesos. Una pregunta que yo nunca me voy a poder contestar es ¿por qué diablos pagan 60,000 pesos por una bolsa de Louis Vuitton? O $5,000 por una bolsa de Louboutin. ¿Neta? Es estatus. Entonces necesito que me ayuden a entender
Saliéndonos de esto que les decía yo hace rato, generalizaciones, temas ambiguos, ayúdenme a hacer un ejercicio. ¿Cuáles son los errores típicos? Mencionamos características, hablamos de temas, como dicen los argentinos, que serían lindos, pero que no son necesarios, que no son lo suficientemente relevantes. O argumentos de venta, porque eso tampoco funciona. El chiste es que entendamos dónde está el valor a partir de la necesidad. Entonces, les voy a dar 5 minutos porque ya se me acabó el tiempo, para que me ayuden con esa lista que acaban de hacer de personas, que es la columna del lado derecho, a hacerme una lista de las características o funcionalidades de su servicio, asociación o tecnología o producto. Y lo que me van a hacer en la columna de en medio es cruzar la información de las otras dos. O sea, la característica número 1, ¿qué beneficio le entrega al fulanito número 1? La característica número 1, ¿qué beneficio le entrega al fulanito número 2? Y al número 3, y al número 4, y al número 5 hasta que acaben. Y después la característica número 2 y otra vez, crucen. Va a haber características que le entregan un beneficio a una persona. Va a haber características que generan varios beneficios. Va a haber características que no generan beneficios a una persona. Y va a haber beneficios que comparten todas las personas o varias. El truco aquí es que les quede claro que tienen que tener siempre identificados a todas las personas de los segmentos de clientes y que además también cada persona que tú tengas en ese cuadrito tiene que tener una propuesta de valor. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Les doy el último ejemplo. Les hablaba yo de los 16 GB de RAM y de lo rápido de las computadoras. Si yo tuviera un hijo adolescente o universitario que le tengo que comprar una máquina y cuando voy a Office Max yo soy el tomador de decisión, yo soy el pagador, pero yo no soy el usuario. Y el fulanito me dice que como la computadora tiene 16 GB de RAM, es más rápida, pero que cuesta el triple. ¿Para mí eso reporta un beneficio? ¿O estoy dispuesto a que mi hijo se sople 20 minutos esperando a que prenda su compu? ¿Sí? Muy ilustrativo, creo. Les doy 5 minutos para que me den ejemplos de beneficios. Sí. Características, beneficios de esto, vamos a usar esto. Sí, sí. El ejercicio que acaban de hacer se convierte en la caja del lado derecho. Segmentos de clientes. Sí. Y lo de estos segmentos de clientes vamos a ver. ¿Qué características tiene su producto o su asociación o su servicio? Lo que pensaron para hacer la lista del ejercicio anterior, ese es el producto que hay que desglosar en características. ¿Sí? ¿No? ¿Qué? Es que estamos perdidas. Ya vi. Sí. Sale igual y como quiera, aquí nos quedamos ya por si alguien quiere. De nada.
Ya se nos acabó el tiempo. ¿Quién me da ejemplo de beneficios? Ayúdenme a guardar silencio para que hagamos este ejercicio y ya nos vayamos a comer. Necesitamos entender cuál es el producto específico y que nos platiquen una persona en segmento de clientes y que nos platiquen una característica y el beneficio que le entrega, ¿sí? ¿Clarísimo? Bueno, nosotros estamos haciendo un ejemplo de ERIAC, que es una asociación de recursos humanos. Nuestros clientes, bueno, nuestro producto es la membresía. Nuestros usuarios o clientes son vicepresidentes, directores, ejecutivos de recursos humanos. El beneficio, bueno, tenemos la funcionalidad del… ¿Cuál es la característica específica de la membresía? Dame una. La red de contactos. Ok, ¿y cuál es el beneficio de la red de contactos? Conocer y hacer networking con demás profesionales. Ayúdame a darme otro beneficio que no sea networking. La data. ¿Qué data? Indicadores, KPIs. Esa es tu característica, ¿no? Tú lo que entregas es data. Ajá. ¿Eso para qué me sirve a mí como director de recursos humanos? Para tomar decisiones. Pero ¿cuál es el beneficio que tengo? Porque esos datos me los puedo sacar de otro lado. Que son específicos de otras empresas y que se puede comparar con mismos de su mismo sector. Estás describiéndome la característica. Un dato complicado para que vean el tema de lo del beneficio es que tenemos que empujarlo a que sea súper específico, pero que además lo podamos cuantificar. ¿Qué quiere decir eso? Que me des a mí la posibilidad otra vez de hacer el comparativo de lo que tengo y lo que tú vas a hacer por mí. Entonces, cuando tú me hablas de datos, ese es el producto que me estás entregando, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de tus datos versus los datos que consigo en otro lado? Que tiene cierto porcentaje de, de credibilidad, a diferencia de otros. ¿Por qué? Porque es de la misma red de contactos a la que ellos están afiliados. Eso puede ser un valor interesante, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, en nosotros como eres socio no cuesta y en otro lado sí tiene un costo mayor a los 5,000 pesos, pero ya eso es un valor monetario, ¿no? Un dato interesante, por ejemplo, aquí estamos hablando de una asociación en donde uno de los productos que tiene son los datos, ¿sí? ¿Voy bien o me regreso? ¿Qué pasa con el tema de los datos? Si yo soy un director de recursos humanos, yo me puedo meter a tu asociación o puedo sacar datos de otros lados. Yo a lo mejor me puedo ir a Coparmex, o me puedo ir a CCE, o me puedo dar de alta en la asociación esta de Hacking HR, ¿no? El tema es cuál es la diferencia entre lo que haces tú y lo que hacen ellos. Y pueden haber varias. A lo mejor una diferencia es, no es que no te lo cobre, pero como va incluido en la membresía, a la hora de que sumas lo que cuesta la membresía con lo que cuesta el reporte, conmigo te sale más barato. Ese no necesariamente va a ser la propuesta de valor más contundente. ¿Por qué? Pues porque el precio para, me imagino, gente con el perfil de los que tú estás hablando, pues el tema del precio es relativo, ¿no? ¿Dónde puede estar el valor? Que si yo soy un director de recursos humanos y me meto, por ejemplo, a la red de Hacking HR, tienen súper datos, hay directores de recursos humanos de todo el planeta, pero no son datos mexicanos. Entonces, pues está padre tener datos de Australia y de Singapur, pero pues aquí qué onda, ¿no? Entonces tienen que entender, por eso hay que hacer ese desglose con esta tablita, para entender cómo podemos aterrizar el beneficio concreto. ¿Cuál es el beneficio concreto? Pues que te estoy dando datos fidedignos, porque la gente que genera el dato es gente como tú. No estoy mandando encuestadores a las banquetas, pero además también son datos relevantes para ti porque están en tu entorno. ¿Sí me expliqué? ¿Alguien me da otro ejemplo? Gracias. ¿Nadie de veras? ¿A poco les fue tan mal? Buenísimo.
Ayúdenos a entender cuál es el producto, la persona, la característica y el beneficio. ¿Alguien? Es que se fue la persona de la asociación, entonces lo hicimos. Muy bien. O sea, Como era trabajaron en equipo, no pasa es una nada. asociación que vende programas bueno, no vende programas, sino que va a escuelas públicas y les da clasecitas a los niños de cosas cívicas, para valores y eso. Pero se hace a través de empresas y sus empleados van como voluntarios a dar los programas. Entonces, bueno, pusimos en el segmento de alumnos a los alumnos como usuarios, la característica o funcionalidad es que se les da capacitación y desarrollo de habilidades y su beneficio es el empoderamiento de estos niños y desarrollo de talentos. Vámonos a uno más complicado, que es el tomador de decisión. O sea, ¿quién te paga a ti la fiesta? Pues pusimos como empresas donantes. Pero ¿quién adentro de la empresa? Acuérdense que son personas. Pues sería a lo mejor recursos humanos o pudiera ser la persona de recursos humanos que está buscando como dónde hacer algo de voluntariado para sus empleados. ¿Y quién sería de recursos humanos? El director. Ok, y entonces el beneficio para el director de recursos humanos es ¿cuál? Pues tener una opción de programa de voluntariado para sus empleados. Pero ese sería como un producto que le ofreces a él, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que le das con eso? Pues tener la palomita en responsabilidad social. Exacto. Y Exacto. Esta empresa está participando, como que le da más renombre. Pero sí más o menos van entendiendo la diferencia entre beneficio y característica. Es muy complicado, al principio cuesta mucho trabajo y es muy confuso. Por eso hay que hacer, es un tema como de ejercitar el músculo, hay que hacer el ejercicio 30 veces y solitos se van a ir dando cuenta cómo se acomoda todo. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Pedro. Yo sé, Se nos les voy a acabó el poner tiempo. correo electrónico para que, yo sé, Sí. perdóname. Pues espero que hayan disfrutado este ejercicio, este taller que vino Pedro a darnos el día de hoy. Nos va a dejar sus datos de contacto. Mientras los pone en pantalla, pues a nombre del Consejo Directivo de Andamos te quisiéramos dar las gracias, Pedro, por contribuir en este evento donde pues el objetivo es que las asociaciones civiles grandes, chiquitas, conocidas, no tan conocidas, viejas, jóvenes, bueno, no viejas, perdón, con kilometraje, con no tanto kilometraje, pues puedan unirse, conocerse, conocerte y conocer a todos los speakers y aprovechar y irse con herramientas súper prácticas como creo que lo que nos presentaste hoy. Y lo que más me gustó de lo que todos nos dijiste es que nos vas a dejar con tarea. Porque en realidad, exacto, porque en realidad no es venir a ver y decir, oye, qué padre suena, y luego te regresas y pues no sucede nada. Si logras nuestro compromiso de que lo vamos a aplicar, pues realmente ahí es donde creo que podríamos seguir aprendiendo. Entonces, mil gracias por venir. Vamos a hacerte entrega de un pequeño obsequio y un reconocimiento. Mil gracias. Mil gracias. Y esperando que a ti también te haya dejado pues buenos contactos y a lo mejor algo de aprendizaje, y que nos ayudes también a transmitir y a correr la voz sobre lo que es Andamos, su misión, que propone Andamos, cuál es su propósito, porque pues sabemos que está súper relacionado con este tema de asociaciones. Entonces, gracias por venir. A ustedes, me divertí. Antes de que me vaya, rápido, mándenos un correo electrónico a esa dirección para pedirnos acceso a una plataforma que los va a ayudar a que hagan lo que hicimos, pero a mayor profundidad. Es un tema digital en la nube, o sea, se pueden conectar desde cualquier lado, es para trabajo colaborativo. Entonces pueden abrir cuentas para trabajar sus modelos de negocio de cada una de las organizaciones por separado, y adentro de la plataforma viene toda la información que se puedan imaginar de videos y textos y guías y tips y etcétera. Es muy fácil de utilizar. ¿Cuál es la tarea que les dejo? Son dos básicamente. Esa plataforma nosotros
la llevamos usando ya desde hace muchos años, no solamente para talleres como este y consultorías y etcétera, sino para las cosas que hacemos nosotros mismos. Y esos Canvas que vienen adentro de la plataforma los revisamos todos los viernes. La gente normalmente lo que acaba haciendo es que trabaja su Canvas y luego lo enmarca y lo pone en su oficina, porque pues ya palomita, ¿no? Ya me soplé el taller de Pedro y pues ya cumplí, ya me dieron mi diploma. El tema es que el mundo está cambiando todo el tiempo, la competencia está cambiando y las necesidades de mi cliente están cambiando. Entonces, si yo no hago una visita otra vez a mi modelo de negocio, es altamente probable que me vaya yo quedando atrás. Nosotros más o menos le metemos mano a los Canvas cada 3 semanas, máximo 4. Y por eso todos los viernes a las 8 de la mañana nos aventamos media hora repasando absolutamente todo, para entender si cambió el cliente, si cambió la propuesta de valor, si cambió la competencia, si cambió el marco regulatorio. Entonces, primer tarea, métanse a la plataforma, mándenos el correo, métanse a la plataforma y llenen esa información, discútanla en equipo. Es muy recomendable que esté el equipo de toma de decisiones de la organización. Este tipo de chambas son planeación estratégica, entonces si lo delegan, es probable que quien tome la decisión de llenar el Canvas no tenga toda la información. ¿Sale? Por otro lado viene la segunda tarea, que es todavía más importante. Todo lo que pongan de ideas en esos Canvas, tienen que ir a rebotarlo con sus agremiados, para ver si efectivamente son quienes ustedes creen que son, si tienen ese rol de usuario o no, el de pagador, el de tomador, y entender también todo lo demás, si la propuesta de valor funciona, si los canales son relevantes, si la forma en la que se relacionan ustedes con ellos tiene sentido. Y son reuniones 1 a 1 con el cliente. No son survey monkeys, no es contratar a unos güeyes de marketing a que les hagan un estudio de inteligencia comercial. Si ustedes como tomadores de decisión de su organización no tienen el feeling de qué necesita el cliente, es altamente probable que alguien que sí haga esa tarea se quede con ese mercado. ¿Sale? Entonces, mil gracias por el tiempo. Ahí también me pueden contactar lo que necesiten. Nos gusta mucho trabajar con organizaciones y pues a sus órdenes. Y trabajemos también en el Canvas de Andamos. Gracias.